La lección se titula Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es bien importante entender que en Cristo podemos lograr muchas cosas que para muchos es imposible. Pablo dijo en una ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es la excepción en este tema. Podemos lograr el regocijo en nuestras vidas, no una vez, sino siempre. El regocijo es una característica de los cristianos. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que si te conviertes a Cristo, se acaba la felicidad. Te amargas la vida. Pero Dios quiere que mostremos lo contrario. Que estemos gozosos siempre, alegres, regocijados. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, también se nos dice, estad siempre gozosos. El hombre que habla más de regocijo, que es el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que pueda hablar de estar gozoso siempre, aun cuando él sufrió muchas adversidades en la vida? Encarcelado muchas veces, azotado, hambre, desnudez, peligros, naufragio, un aguijón en la carne que no le fue restaurado. ¿Cómo es posible? La clave está en Cristo, en el Señor. Conocer de sus mandamientos nos ayudará a tener gozo en nuestro corazón siempre. El Salmo 119:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que sí es posible que logremos el regocijo siempre, que estemos contentos, que estemos gozosos, que estemos alegres. Así que no olvide que la clave está en Cristo, en el Señor, en su palabra, en sus mandamientos. Y hoy por medio de esta breve lección vamos a considerar tres cosas que nos van a ayudar para lograr este objetivo. Una de ellas es transformando las circunstancias malas en buenas. Recuerde lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, debemos nosotros entender que las pruebas son necesarias en nuestra vida. Las pruebas, dice el versículo 3, produce paciencia. Y luego la paciencia, teniendo su obra completa, nos van a ayudar a estar perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas que vengan a nuestra vida nos van a hacer cada vez más fuertes si nosotros aprendemos a soportarlos. Pero en muchas ocasiones hay hermanos que cuando viene una pequeña prueba de inmediato están renegando, reclamándole a Dios, culpando a otros y descuidando la fe. Están derrotados, desanimados, destruidos en una pequeña prueba. Así que nosotros, si queremos estar regocijados en el Señor siempre, aprendamos a transformar las circunstancias malas en buenas. Es decir, las cosas malas que vengan a nuestra vida, siempre debemos considerarlas para el bien de nosotros. Algo bueno nos va a traer. Es una prueba que nos va a ayudar a ser más paciente. Es algo que nos está beneficiando espiritualmente. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones, las pruebas nos ayudan a producir paciencia, porque esa es la razón por la cual hay muchos que no tienen paciencia o nos hace falta más paciencia porque no nos gusta recibir las pruebas que son la fuente de la paciencia. Entre más pruebas, más paciencia vendrá a nuestra vida. Vamos a poder ver las cosas desde otro ángulo cuando nosotros hemos pasado ya soportando diversas pruebas. Siempre nos traerá un buen resultado. Vamos a ver este ejemplo del apóstol Pablo, porque él nos está enseñando con sus palabras cómo mantener el regocijo, pero también nos va a enseñar con su ejemplo. Hechos 16-19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjese lo que viene a continuación. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué triste historia que Pablo y Silas están padeciendo y sufriendo aquí. Por predicar el evangelio, el pueblo se agolpó, los magistrados rasgaron sus ropas, ordenaron azotarles con varas y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. Y no contento con esto, lo metieron en el calabozo de más adentro, el lugar donde iban los criminales, los hombres más malos. Ese lugar oscuro que carecía de la luz, un lugar donde estando asegurados los pies, ahí mismo tenían que hacer sus necesidades. Un lugar desagradable. ¿Y golpeados? ¿Podemos aguantar nosotros una situación como esta? Pero nótese lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos. Ellos no se pusieron a reclamarle a Dios ni a culpar a otros por esta situación. Ellos mantuvieron el regocijo en sus corazones. El hecho de que Dios quiere que estemos contentos, regocijados, alegres siempre, no significa que nuestro cuerpo no pueda sentir dolor o que en situaciones podamos llorar. No quiere decir que nuestro cuerpo no tendrá también situaciones de tristezas. No, eso no quiere decir, sino que Dios quiere que aún o a pesar de las situaciones adversas, nosotros mantengamos el regocijo en el corazón. Porque cantar himnos, según Santiago 5:13, dice que si alguno está alegre, cante alabanzas. Y si alguno está afligido, haga oración. Sin duda, ellos hicieron oración porque estaban afligidos, pero también cantaron himnos porque era una muestra de la alegría en sus corazones, a pesar del dolor, a pesar del lugar tan desagradable en donde estaban. Otro caso es cuando el apóstol Pablo nos dice que le vino un aguijón en la carne. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tuvo un aguijón en la carne. No sabemos con exactitud cuál era este aguijón en la carne, pero sin duda era un dolor tan agudo en su cuerpo, un dolor tan agudo que como cualquiera de nosotros, cuando tiene un dolor en su cuerpo, ¿qué es lo primero que hacemos? Orar a Dios, clamar a Dios que lo quite de nosotros. Pablo hizo lo mismo, versículo 8. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, verso 9, bástate mi gracia, que te sea suficiente mi gracia, mi amor que te he dado, que te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió una lección más, aún en el dolor en la carne, aún sufriendo este aguijón tan agudo en el cuerpo. Pablo aprendió la lección y él dice, tengo que transformar esta circunstancia mala en buena. Y dice el 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Si esto es así, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, entonces me gozo en las debilidades. Y estamos hablando de una debilidad física. No estamos hablando aquí de una debilidad espiritual, sino estamos considerando que hay un aguijón en la carne, en el cuerpo. De esa debilidad está hablando este pasaje, este versículo 10. Pablo dice, si esto es así, que no me va a quitar el aguijón en la carne porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, entonces de buena gana me gloriaré aún en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He aprendido la lección y en este momento Pablo dice, voy a cambiar entonces, voy a transformar esto en algo bueno, porque he aprendido que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos buenos y sanos, sin ningún dolor, no clamamos tantas veces, no estamos orando o pidiendo oraciones frecuentemente. Entonces Dios dice, he visto que en la debilidad física es donde tú te acuerdas más de Dios, clamas más a Dios. Y si esto es necesario, pues aquí va el aguijón en tu carne para que te estés acordando más, porque te vas a hacer aún más fuerte en la debilidad. Y Pablo descubrió que en la debilidad somos más fuertes, porque es ahí donde oramos más, clamamos más, pedimos más a Dios. Ojalá aprendamos esto, porque hay quienes que con una pequeña enfermedad o dolor o situación, alguna necesidad, alguna angustia tan sencilla, en lugar de hacerse más fuerte, se debilitan, no solamente físicamente, sino también se debilitan espiritualmente. Así que estamos aprendiendo en este primer punto en transformar las circunstancias malas en buenas. Pero vamos a aprender otro punto más de cómo vamos a lograr el regocijo en el Señor. Y el apóstol Pablo, que es la persona que hoy nos está enseñando por medio de la escritura, por medio de sus palabras,
Y no solamente por sus palabras, sino también con su ejemplo. Pablo hoy quiere enseñarnos a nosotros cómo vamos a lograr el regocijo en el Señor siempre. Y este es otro punto importante, aprendiendo a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4:11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Saben dónde está la clave? Dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo hoy nos quiere enseñar este segundo punto de que es bien importante que aprendamos a estar contento en cualquier situación. Si nosotros no aprendemos el contentamiento, que es una materia muy importante en esta vida, entonces toda la vida estaremos angustiados, desesperados, desanimados, porque siempre queremos algo y nunca lo vamos a lograr porque no hemos ni siquiera aprendido a estar contento con lo que tenemos. Y aun si tuviésemos aquello que tanto queremos y cuando llegue ese momento, aún vamos a seguir en la misma condición, no estar contento porque no hemos aprendido eso. Pablo dice, yo he aprendido, porque es algo que podemos aprender y debemos aprender acerca del contentamiento. Pablo dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ambas cosas he aprendido en esta vida. Esa es una materia muy importante. Hoy cometen el grave error muchos padres en decir, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Por eso le doy todo lo que él pide, lo que él quiere. Es un gravísimo error. Porque ese hijo va a crecer sin aprender el contentamiento. No va a aprender a vivir humildemente. No va a aprender que no siempre se puede obtener lo que uno quiere en esta vida. No va a aprender a contentarse con lo que tiene y eso le va a afectar porque no va a valorar las cosas. Ese es un grave error. Por eso ese tipo de personas que no han aprendido esto nunca están contentos, nunca están felices, nunca están gozosos. Todo el tiempo están desesperados. Y lo peor de los casos es que se la pasan blasfemando, reclamando a Dios y renegando aún de la misma vida. Eso es lo más triste. Así que debemos estar contentos con lo que tenemos. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque esto es lo que ha prometido el Señor. El Señor dijo en una ocasión en Mateo 6:33, un pasaje muy conocido por muchos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Estas cosas en el contexto tiene que ver con sustento y abrigo. Es algo que Él promete porque no he visto ningún justo desamparado, dice un pasaje de la Escritura. Por lo tanto, debemos aprender a dar gracias por el sustento y por el abrigo y a estar contentos que tenemos sustento y abrigo. Pero tal parece que muchos no han aprendido el contentamiento y aun cuando están viviendo en una condición mejor que otras personas, no están contentos, no están felices. Ese tipo de personas no van a poder estar regocijados en el Señor siempre porque no han aprendido a estar contentos en cualquier situación. Nada nos debe afectar si no hemos logrado tener esto que quisiéramos, la casa que yo he soñado, el coche que yo he soñado, la moto que he soñado.
cualquier cosa material que usted haya deseado en este mundo y aún no lo ha logrado, que eso no rompa su felicidad. Usted debe aprender a estar contento con lo que tiene ahora. Fíjese lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La felicidad no depende de nadie ni de nada fuera de ti, porque la felicidad depende de ti en aprender a vivir en cualquier situación. Sean vuestras costumbres sin avaricia. El problema es la avaricia que no nos permite el estar contento con lo que tenemos ahora. Gracias a Dios, hemos sido muy bendecidos, pero muchos no logran ver esta bendición. Entonces la avaricia los está llevando a querer tener más y más y más y nunca van a poder experimentar o a vivir la felicidad verdadera que hay en Cristo Jesús. Así que, hermanos, es importante que aprendamos el contentamiento. Y por último, Pablo nos enseña a tener un pensamiento positivo. Esto es muy necesario e importante. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, Dios quiere por medio de su palabra que aprendamos también a tener un pensamiento positivo. Aquí hay una gran lista de cosas buenas, saludables para la mente, y dice la escritura, en esto pensad. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo nos enseña a pensar siempre en lo bueno. Pablo no estaba angustiado de que algunos predicadores estaban predicando por envidia, por contención, por afectar su reputación del apóstol Pablo, porque Pablo fue muy apreciado entre las iglesias, entre los hermanos, y hay hermanos que les nace envidia y quisieran también ser apreciados por otros, pero lo hacen de una manera ventajosa o maliciosa y que están añadiendo aflicciones para el apóstol Pablo. Y Pablo, aún sabiendo todo eso, dice, yo lo voy a pensar positivamente. Yo pienso positivamente. Si están ellos teniendo estas actitudes o estos propósitos, a mí lo que me alegra es que Cristo es predicado. Porque, hermanos, a veces hasta esas cosas nos pueden afectar y van a afectar nuestra felicidad. Debemos pensar positivamente en todo, que no nos afecte el mal pensamiento, porque aún en algún dolor del cuerpo, cuando vamos al médico y expresamos nuestro dolor y el médico dice que raro, no detectamos cuál sea el problema. ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente cuando nos dice el médico que no encuentra la raíz del mal? Ya estamos pensando que si no será alguna maldad, una maldad que brujería, hechicería, o por envidia, o por otra razón, nos pueden estar haciendo daño. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Bien o mal? Estamos pensando mal. Es lo primero que pensamos en lugar de tener una mente positiva.
si Pablo, aun cuando muchos predicadores querían añadirle aflicción, Pablo dice, mientras prediquen a Cristo, mientras prediquen la verdad, me gozo porque están haciendo el trabajo, sea la razón con la que sea. Nosotros no nos podemos amargar la vida, no podemos traernos esas preocupaciones del por qué otros están predicando con otras razones, con otro propósito. No debemos nosotros meternos en esas situaciones que van a dañar nuestra mente. Pensemos siempre positivamente y esta mente positiva nos va a ayudar, nos va a ayudar a estar contentos siempre. Porque tener una mente negativa, hay quienes están ya derrotados o destruidos con solo pensarlo, ni siquiera lo han hecho y ya están derrotados, porque en muchas ocasiones la mente es muy negativa, la mente es muy traicionera, en lugar de pensar positivamente, siempre piensa mal y eso trae mucho daño a nuestra vida y rompe con la felicidad que Dios quiere que tengamos. Así que, hermanos, esperando que esta breve lección, esta sencilla lección, nos ayude en este tema tan importante que debe ser una característica reflejada en nosotros los cristianos, en los que estamos en el Señor. Que Dios nos ayude a mantener el regocijo siempre, la alegría, el gozo en nuestros corazones, a pesar de las adversidades y de las circunstancias. No olvide transformar las circunstancias malas en buenas. Si está sufriendo, si está padeciendo algo hoy, sepa que algo bueno viene. Aprendamos a estar contento en cualquier situación. Enseña a sus hijos esta materia importante para que no les afecte también la felicidad. Y por último, hemos visto, tengamos un pensamiento positivo. Que Dios nos ayude. Hasta la próxima.